Hey, ¿qué pasa, colegas? No sé, se va a quedar ese pseudo saludo de momento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, solo revisar una cosita. Listo, listo. Vámonos. Y nada, a seguir la historia. ¿Qué hay? Ganitas. Lo habíamos dejado en donde... en que íbamos a ir al edificio, ¿no? De donde se supone que vivía Wake con Alice en su momento. Uy, se me olvida que le tengo que dar a continuar. Lo mismo. Ok, sí, lo dejamos ahí. La bronca es... Espera, espera con este. La bronca es que creo que no puedo volver aquí para encontrar las cosas ocultas, ¿o sí? Bueno, aquí está. Así esto creo que no se quedó. El escritor de la primera palabra, no el escritor de la última, con el terror de la luz y la sombra que proyecta. El tercer ojo abierto para proyectar la noche. Este es el momento de escribir. Este es el ritual. Será tu guía. Tus amigos se encontrarán con él cuando ya no estés. Ahí hay un eco. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier. Es que la cara de Sam Lake ya es icónica. Hostia. What? Espera, estamos en la... Es en la estación, ¿no? Estamos en la estación. Efectivamente, estamos en la estación, pero... ¿Podré volver para acá? No creo, ¿no? The station had changed. Sí, ha I was cambiado. closer now. No. Following a typical nightmare partner, I was very trying to research my destination, a lighthouse, for somewhere I couldn't remember. Oye, ¿esto no era como iniciaba el primero? De que antes el tutorial decía eso, ¿no? Como la típica pesadilla. Iba tarde, desesperado. Sí, que sí, ¿no? Es de SRF, ¿no? Que dice Looper Spreads to Mirror Hands late you and here. ¿Cómo? I understand what I have done. I know, right? And it to the part there's like no, hostia, no es un lago, es un océano. Es como termina, ¿no? Esto es como empieza y vaya refes, ¿no? Guapardas. Siempre he tenido una imaginación vívida. Hostia, esto es full refe, ¿eh? Full refe al inicio. Pero este sueño que acá era salvaje y oscuro y weird, ¿cómo se traduce? Incluso para mis estándares. Así que sí, empezó con un sueño. Como la típica pesadilla. Oh, hostia,
Esto, vaya refe, vaya refe. Para los que somos fans. You may please get report down with your subway. The dark place, el lugar oscuro. ¡Hostia! Exhibition by Alice Wake. Toma, que hizo una exhibición, Alice. Ahí dice Alice. Vaya, vaya. Luper Express. Pero ya cambió la estación y todo la onda. Lo que no sé es... ¿Tengo que agarrar esta luz? Y se fue. A ver, sinceramente me gustaría dejar este lugar bonito, ¿no? Como estaba. Así. Así que esté bien cuidado, bien iluminado. Y tal. Tenemos que ir a la torre. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Vamos. ¿Está sonando el teléfono? Está sonando el The teléfono. payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we What? would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? No, allá Make iba. sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. What? Wait, hello? Es que sigo diciendo, según yo, chorridos. El señor Scratch se quedó afuera. Se quedó en el mundo real. O sea, me acuerdo más del primer juego, del American's Nightmare. Me acuerdo súper poco, la verdad. Pero creo que sí tenía campaña. The writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Joder. Porque es que... Bueno, creo que sí, ¿no? En el primero sí se decía que Alice era fotógrafa. Porque llevaba su cámara y le pedía al principio unas fotos al güey que le decía... Ah, ponte al lado de este güey, al lado de aquí. Y que ahí estaba el güey que según la secuestró después, que era el dude de malditos pueblerinos. Yo quiero un saco como el de Wake, con los parchecitos, ay güey, con los parchecitos en los codos. El acecho, iniciación 3. Al acecho. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Alice es de las antiguas, le mama esta cámara
antigua. Es de las que les gusta el formato antiguo. Get out! Leave me alone! Hostia. Alice! Alice! Alice. Elige fotos para los afiches de exhibición. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Sí, la estaba stalkeando. Oye, buenas fotos, ¿eh? Ok, no sé si ir con la linterna o Nel. Bueno, aquí está oscuro. Pero aquí no. This is the door to my study, where I wrote my books. Hostia, está marcada igual. This symbol wasn't here before. Está marcada con el coso del hotel de control. Tú. A ver, vamos para acá. ¿Qué hay aquí? Hostia, vaya estantería, ¿no? ¿Tú guapa? Uf, el sueño tener una estantería así de grande. Que cubra toda la pared. Ah, qué recuerdos. Oye, también ha hecho en falta musiquita, la musiquita en plan instrumental. Ah, video art, doc en la pantalla, ¿qué? Focal punto focal del lugar oscuro. What? A ver qué más hay por aquí. La cocina. Parte 1. Part 1. What was Alice working on? Tarjeta de memoria. Esa es la tarjeta de memoria con la que manda de video. Es la cámara de video, ¿no? ¿Grabó o qué onda? Uy, Alice, han pasado los años, ¿eh? When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. Okay. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. Las I'm sure he tapas. forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. Okay. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Okay. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. Es que no puedo. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we El got doctor there. Harman, exacto. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. A ver, pasó más que eso, pero Easy bueno. for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. A ver. No quiero decir que sí, pero un poco sí. Si no hubieran ido ahí,
En un principio. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. What? Alan was back. Haunting me. La lámpara, la lámpara. ¿Hay una sombra? It got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. Güey, yo estoy viendo como una sombra detrás de ella, pero no sé si estoy He always paranoico. did have anger in him. Siempre estuvo lleno de odio. Chale. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. What? My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people Que el mundo es más oscuro de lo que the pensábamos. world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Toma, Scratch. Sal de ahí, bitch. Venga, sal de ahí, bitch. Venga, Scratch. Tú y yo sabemos que no perteneces al mundo real. El símbolo ese, ¿qué pedo, güey? I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. ¿O está un poquito gordito o es...? Ah, no, es la corbata. Como que lo vi más... no sé. Lo vi raro. Right there. Bye. ¿Puede ser que Mr. Scratch haya escrito esto? No, ¿verdad? Ah, fuck. Fin de la parte. ¡Ah! No me jodas. Pues hubiera seguido. Güey, yo creí que iba a ser más largo esto. Las canciones están muy guapas. Me encanta el rollito de las rolas que tiene. Digo, todavía no me he puesto a escuchar en plan el soundtrack entero para no spoilearme, pero ya quiero terminar el juego y ponerme a escuchar full el soundtrack todo el día. Ok. Bueno, la voy a cortar ahí, ¿eh? Ah, pues mira, justo se acaba.
me mamé, güey. Bueno, tal vez esto lo pongo en el... en el... Luego uno solo. The other side. A ver, pero... Claro. Bueno, no claro. Y ahora... Es que ¿cómo salió? Es la pregunta. Llegó a la torre y ya salió. Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Exacto. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a Te me fucking... calma, Sam Lake. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. El señor Click, Magical exacto. doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Por cierto, ¿quién se quedó con el señor Click al final? O sea, lo quedó Alice, ¿no? Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. ¿Por qué beben al mismo tiempo? Me parece súper raro. Mr. Wake, Yo creo que Casey no es real. we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? ¿Para que te ayudaran a salir, quizá? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Todo Bright Falls está en peligro. No, no de nuevo, no quiero controlar a esta de nuevo. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. ¿Cómo? If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? ¿Cómo? Sí, ¿cómo I pasó could eso? be working for Scratch.
I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Claramente estás escondido, o sea, no sé. Ay. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Pero ¿esto de qué va? O sea, esto... Wake has a double. Mr. Scratch. Esto, o sea, ¿cómo ella llega a tantas deducciones tan maravillosas, estupendas? Y tan estúpidamente acertadas. O sea... Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. A ver, vamos a ver si hay más páginas. No, no hay más páginas. ¿Qué la estancia oscura? No. A ver, tablero del caso. Vamos a cerrar esto. Palabras en el corazón. ¿Dónde está el corazón? Ah, bueno. Wake just gave us a lot of information. Okay. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. A ver, hay más casos. Asesinato en Condron Lake. Ya, cerrado. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Un caso extrañamente sobrenatural. Maté a Nightingale, no tuve otra opción. La inundación cerca de Condon Lake había mermado nada. Esto tiene sentido lógico. Encontramos a Alan Wake, escritor desaparecido de 3 años, a la orilla del lago. Esperamos que aporte algún dato importante. Ok, entonces este caso ya está muerto, ¿no? A ver. Oculto al árbol. Tengo más cosas para poner aquí. Ok, sí, ¿no? A ver. Podrían ser seguidores chirriados, no tiene el chasqueador. Aquí. Triángulo tallado en una mesa. Esto va arriba, ¿no? Y esto no tengo que recordar a los cultistas que las víctimas son animales. La psicología. ¿Quién está involucrado? Ok, aquí ya no hay nada más. La historia. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Porque romance te lo pones tú y Casey. ¿Cómo cambia la realidad de la historia? Las reglas, el lugar oscuro. Güey, cuando la ficción se encuentra con el lugar oscuro tiene poder de modificar. Yeah. Ok, hay una entidad dentro del lugar oscuro que se llama presencia oscura. ¿Esto? ¿No? Aquí. La presencia oscura. Uy, tengo un chingo de shit. Güey, con forma de chirridos, la presencia oscura, edita la historia de güey. ¿Esto va aquí? Doesn't make sense. No, abajo. No, espérate. Aquí.
Aquí, Wake, chirridos y la presencia de inspiración son intercambiables. Parece que la linterna debilita a los poseídos. Luz y oscuridad. Pa. La historia modifica poco a poco el proceso gradual. Ok. ¿Cómo detener la historia? Si la detenemos, usará la historia para cambiar la realidad de forma permanente cuando lo comience el fiesta del venado. Yes. Güey, que debo encontrar el chasqueador antes de que chirre, así puede cambiar la historia. Aquí. Todo lleva al chasqueador. Güey, que estuvo atrapado 3 años en un lugar oscuro. Lugar oscuro aquí. Para después. Otra realidad extraña en el lugar oscuro se fusionó con el nuestro. Lugar oscuro aquí. La solapa. ¿Cómo entrar? Para después. Hacía mucho que seguía el rastro. Esto no lo puedo poner en ningún sitio. No, porque dice para después. Entonces, damos por cerrado esto de momento. Reservas del culto. Zona Break Falls. Ah, no, esto es de Control Lake. Control Lake. Y Control Lake. ¿me falta una? ¿Me falta una en Control Lake? Really? Loncheras. Cauldron Lake. Y Cauldron Lake. De Cauldron Lake parece que encontramos todas. Carajo, ¿qué me falta? Asesinato. Este se supone que ya está cerrado, ¿no? Culto del árbol. Ok, ya hay varias. Mira, ahí te dice cuántas te faltan, ¿no? Vaya. Bueno, de momento hay que dejarlo así. Mejora de arma 26. A ver, las mejoras de esta morra no he tenido. Movimiento fluido, aumenta la velocidad de la recarga. Causa más daño a los enemigos aturdidos y cegados. Mata a un enemigo para recuperar vida. La cantidad de recuperada depende de la fuerza del enemigo. La pistola. Una y otra vez mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo disparo automático, aumentando de forma significativa la velocidad de fuego. Aumenta el tamaño del cargador en 50. Acierta 2 disparos a la cabeza, seguido para aturdir al enemigo durante un tiempo. Pues, ¿me puedo poner esto? Saga was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Ok. Y no sé si ponerme algo de esto. Debí de ponerme esta, ¿verdad? De primeras. Vamos a ponernos más balas. Saga had lost count of how many shots she'd fired, but she was sure it must have been more than she had in her magazine. And yet, she'd not run out of ammo. As if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again. Ok. Lo que no sé es si solo hay 3 mejoras de pistola, 3 mejoras de esto, porque tampoco sé qué tan largo es el juego. La verdad es que no vi nada. O sea, yo lo único que vi de esto fue el tráiler cuando se reveló el año pasado. Y, mira, The National estuvo... no. Yo creí que The National estuvo involucrado. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them.
Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Raro, el remolque. Dentro... Ok, ¿ahora qué? Averiguar más sobre el chasqueador. Ah, tengo que hacerlo del lugar mental, ¿no? Aquí. En perfiles. Aquí. Tablero del caso. Casos. El rastro del culto. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Desde ahora puedes cambiar entre las historias de Alan y de el cubo en la salida de descanso del conserje. Juega en el orden que quieras. Pero pregunta, tendré que pasarme las dos perspectivas, ¿no? O sea, por la fuerza. Cambiar la realidad. Ok, ahora esta es la perspectiva de Wake, ¿no? I was back. I wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. What? I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Ok, ¿esto me cambia a Saga o...? Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time we wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. Contamos. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the Divine. Espera. We have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. Ok. Espera, ahora lo que no sé es, ¿puedo volver a hacerlo de Saga fuera de broma? Bueno, ya estamos aquí. Fuck it. What the hell? What the hell?
Momento musical, ¿no? Pero... From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories. ¿Pero qué es esto? And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. ¿Pero qué es esto? Esto es un magnífico momento, la verdad. ¿Puedo caminar? Vaya temazo, es que musicalmente hablando tiene temazos, ¿eh? Mira el bailecito. Hermano. Ah, mira, Baldur. Mira, Odín. Ya voy, Marco. Es que este juego es una locura. Vamos. Vamos. Nah, es que tenía que estar la música de estos dos cabrones, la verdad. Pero lo que no entiendo son los Soul Gods of Asgard, sí, ¿no? En teoría, porque esos güeyes saben cosas. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Who knew? So true. So here is the clue of hope to remember. Visions that come true. No puedo caminar. A ver, es que es una puta fumada esto. Me encanta. Mira, están ahí dándolo todo. All Gods of Asgard. Es que en serio son tan únicos los juegos de Remedy que es una pasada, loco. O sea, de verdad. Es maravilloso. Es que la cara del actor de Alan está bien verga. Como de, mira, está chido. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. Es que es maravilloso. It was all too much. I had to get away. ¿Tengo que caminar para dónde o qué tengo que hacer para escaleras?
O sea, no hay coleccionables aquí, supongo, ¿no? Es que bueno, realmente este juego, ¿cómo se puede clasificar? ¿Se puede clasificar como un AAA? No, ¿verdad? Sí, tiene toda la esencia de un AA. La que tiene alto presupuesto, pero es una fumada, o sea, no cumple estándares ni nada. Es maravilloso. Estoy muy feliz ahora mismo. O sea, pero cada vez que volvamos al lugar oscuro vamos a tener que pasar algo así. Debí de dejar entonces de todas las municiones, en el lugar oscuro. En el lugar oscuro, en la cosa esa. En las cajas estas. Tengo que ir para allá, ¿no? But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lit the jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Es maravilloso. Ahora espera, ¿dónde tengo que ir? Es maravilloso. No tengo nada más que decir. Maravilloso. Este momento me parece una jodida joya. Míralo, míralo, míralo. Aquí, pero que tengo que... Pues es aquí, pero como... sin cargas. Tengo que traerlos de algún lugar. ¿Pero de dónde? Hostia, o sea, el campeón de la luz y el heraldo de la oscuridad. O sea, se refiere a Scratch y a Wake, ¿no? Supongo. Ah, mira. Welcome to Bright Falls. Mi puentecito. Pero... Hermano, ¿de dónde traigo luz? A ver, vamos a seguir las flechas. Ahora para acá. Ah, ¿esto estuvo así todo el tiempo aquí? Güey, esto no estuvo todo el tiempo aquí. Di como 300 vueltas y eso no estaba aquí.
Y ahora... acá. Toma, dame una cancioncita así acústicona, hermano. Di que sí. Lo que me hacía falta. Dale. Dale, Odín. Es como que estamos recreando cuando llegó, ¿no? A Break Falls por primera vez. Una locura, güey. Es genial. ¿Allá? ¿Tengo lámpara? No, no tengo lámpara. Ah, no sé si tengo lámpara. Le marco. El puto Sam Lake se meten todos. Ahora ya por curiosidad quiero ver si en Quantum Break se metió. Así mismo Sam Lake. Ah, toma, la pistola de bengala. Me parece maravilloso. Uy. ¿Así, biches? ¡Ah! No me digas que me mata esta pendejada. ¡Ah! Eso es ilegal, eso es ilegal. Ok, no esperaba que el momento musical fuera tan early y fuera de esta manera. ¿Pero tengo curaciones? No. Espera, pero deja... pongo esto, ranura rápida. Vamos con el revólver mejor. Oye, hay como 1000 pantallas. Por favor. Creo que esto era para después, la verdad. Creo que lo hice muy early, pero bueno. ¡Eh! Toma, dame ese solo de guitarra. Ok. Había uno detrás, ¿no? Enemies. Ah. Joder. Hermano, lo que se tarda en recargar, No. Ahí quise esquivar, pero bueno. Jejejejeje. Es que me está pareciendo. Es que no quiero que acabe este momento, la verdad.
Es que es maravilloso. Oye, pero no funciona como antes la lanzabengalas. Oye, te estoy dando. Se supone que te debo de dar, bro. Morite. Ey. Oye. ¿Es neta que no te maté? Bro. Morite. Si hay una mejora de... mejorar el tiempo de recarga, igual la pongo, porque... Oye. Oye. ¿Dónde? ¿What? ¿Ah? Amigo, un poco injusto, no nunca vi de dónde venía. No tengo curaciones, ¿verdad? Me calmas. Es que yo creo que disparándoles a la cabeza, pero la verdad es que no, entonces no sé. Y hay veces que no se te pone en el lugar donde el punto débil vaya. Wait for solo. Ok, así. Quieto. Vamos, vamos, vamos. Quieto. Wait for soul. De munición, vamos. Este fue el que me mató, ¿verdad? Bitch. Por favor. Me cago en Dios. Vaya solo, ¿no? Que se está marcando a nuestro amigo. Por favor, dame algo de curación. Ah, espera, espera. Sí tengo analgésicos. Vamos, hinchate de analgésicos como Max Payne. ¡Ey! ¿Oye? Me cago en Dios. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye.
No dejes de usar los refugios para curarte en combate. Safe. Joder. Me cago en todo. Ok, vamos a seguir. No voy a volver a matarles. Eran demasiados. ¿Pero esto para qué es? O sea, conseguí el lanzador de bengala, sí, pero... Bueno, claro, al principio dijeron que iba a ser musical. ¿Y ahora qué? I didn't see that coming. ¿Este cómo se llama? Pop Baldur. Ah, no, no es este Baldur. Thor Anderson. Y Odin Anderson. Porque se supone que estos son los hermanos Anderson, estos dos. Odin y Thor. A vision. Pero. Such a dark place, am I trapped in here? Es buenísimo. Remember, there was a manuscript that held a key. Me encanta. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out. Es magnífico este. Again and again, until I figure it out, to bring this song to its end. No sé, me estoy pasando bien raro. Bien raro, pero raro de bien, raro de la puta hostia. Esto es magnífico. All of the darkness. Final de la canción. El último estribillo es el final intenso de la canción. La canción estaba atrapado en el musical de All the Gods of Asgard y revivía el tema de mi infancia llena de pesadillas. Ascenso a la fama. Estaba atrapado en el musical, obligado a enfrentar mis problemas y fracasos sin la posibilidad de lidiar con una historia de éxito que parecía perfecta. Luz contra oscuridad. Me costaba encontrar la salida del musical para continuar mi recorrido por el lugar oscuro. Bright Falls. Atrapado en el musical, volví a los eventos que habían estado ahí enfrentando en Bright Falls 2010. No escribí, o sea, no quiero terminar la canción, la verdad. Pero bueno, vamos a terminar. Ya por fin, ¿no? Se terminó. Mejor momento, la verdad. Momento favorito. En cualquier juego. Ey. ¿Y la música? Bueno, el sonido. Se fue durante un segundo. Temazo, el heraldo de la oscuridad.
Es que es buenísimo. Aunque un poco raro. And I thought this place couldn't get any stranger. Mira, ahí está el Lati, viejo furro, ven acá. ¿Qué haces aquí? Mati, ¿no puedo hablar contigo? Vamos, a ti. Espera. ¿Puedo entrar aquí? Bueno, claro, por aquí no hay nada. Nada oculto. A ti, nos vemos. Fin de la parte. What? Ah, o sea, todo esto fue... ¿Qué cojones? O sea, todo esto fue solo un capítulo de... Ale, pero no había tanto... O bueno, yo no exploré tanto... No sé, amigo, vaya. Es raro. O sea, me pareció una puta locura esto. Pero... Wake up, it's only a dream on a winding road. Now they're in my bed, in the dark chamber of my head. Estas serán las mismas de... Creo que se llama Poe, el grupo. Suenan mucho. También trabajaron en la primera... En el primero de Alan. Eso al comienzo. También las canciones parece que están más involucradas. Me da miedo. Me da miedo porque la canción está diciendo que es el principio solamente, ¿eh? Nos atreverá, ¿no? A hacer cosas. Lives forever. Pues pequeña pausa para hacer la separación, pero bueno. A ver, puedo darle así. Yes. Pequeña pausa para hacer separaciones. Para hacer separaciones.